Buenas tardes. Continuamos con la penúltima mesa de este magnífico congreso sobre el principio de transparencia, mesa número 11, que tengo el honor de presentar y moderar bajo el título de Transparencia y Protección del Consumidor. Soy Pascual Valiente Aparicio, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz y presidente de la Subcomisión de Derecho de Competencia y Defensa de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española. Aunque sé que es reiterado, es obligado en esta mesa felicitar al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, a Jesús Sánchez, a María Eugenia Gay, su decana, a Javier Orduña, a Cristina Vallejo y a todos los que han hecho posible este magnífico y exitoso congreso, que sin duda es fruto del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo y de un plantel excepcional de ponentes como los que nos acompañan esta tarde. Ponentes a los que por razón de tiempo me voy a limitar a decir sus nombres y sus cargos, pidiéndoles de antemano que me disculpen por no enumerar los numerosos méritos que concurren en sus personas. Y voy a presentar por el orden de intervención. En primer lugar, intervendrá don Carlos Vallujera Gómez, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, registrador de la propiedad y doctor en Derecho. Seguidamente intervendrá doña Patricia Suárez Ramírez, presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. A continuación, don Manuel Pardos Vicente, presidente de ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, y vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios. Y finalmente intervendrá don Eugenio Ribón Seisdedos, abogado, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y además también vocal de la Subcomisión de Derecho de Competencia y Defensa de los Consumidores del SEGAE. Realmente, antes de dar la palabra, simplemente pues decir que en un congreso tan importante jurídico, porque este es un congreso jurídico sobre el principio de transparencia, resultaba obligado a hablar de la transparencia y la protección del consumidor. Y para eso la organización, con acierto, pues ha querido contar con la presencia en esta mesa pues de representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de asociaciones de usuarios y de la Asociación Española de Derecho de Consumo, a través de sus presidentes que en esta tarde nos acompañan para contribuir a uno de los objetivos que tiene este Congreso, que es poner al alza el valor de la transparencia para garantizar una adecuada protección de consumidores. Creo que esto es un planteamiento que compartimos todos y desde la perspectiva de las distintas asociaciones y del Consejo al que representan, pues van a analizar en cierta medida cuál es el estado actual y el futuro del principio de transparencia en relación a los consumidores, cuáles son las demandas que van a plantearse en los próximos tiempos y desde luego pues van a permitir que todos los que estén asistiendo a esta mesa pues puedan de alguna manera llegar a algunas conclusiones que después relatará, al que no quiero dejar de citar, pues nuestro compañero Ignacio Joya. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a don Carlos Vallujera. Muchas gracias, Pascual. Muchas gracias al Colegio de la Abogacía de Barcelona por la invitación a participar en este importante congreso con tan eminentes compañeros. Es para mí un honor y un placer participar aquí. Por razones del éxito evidente del Congreso, el tiempo se nos ha limitado fuertemente. Por eso, mi intervención va a ser un poco terminante. Tengo que empezar por el final, por las conclusiones. Transparencia y protección de las personas consumidoras. Después de darle muchas vueltas, se puede llegar a alguna conclusión sobre qué es la transparencia. ¿Es un evanescente valor, un principio informulado? ¿Tiene alguna concreción? Yo me he situado en la tradición española, en la tradición doctrinal, en el programa consumerista de García Amigo, en la recepción española de la doctrina alemana de las condiciones generales que hiciera en su día el profesor Alfaro,
y me he situado también en la tradición jurisprudencial española y legislativa, que tiene un hito destacado en la Ley General de Defensa de Consumidores del 84 y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Entonces, según esto, ¿qué es la transparencia? Diría, en primer lugar, que la transparencia aborda en el contrato el doble sentido, la oscuridad, la ambigüedad, y trata de combatir esta cuestión. Pero lo que quiere combatir la transparencia es la transparencia perjudicial para la persona consumidora. No toda oscuridad es censurable. La oscuridad en beneficio de la persona consumidora se integra en el contrato, porque dentro de la tradición que he señalado, la transparencia se encuadra dentro de los requisitos de inclusión o incorporación al contrato. Solo la transparencia perjudicial no se incorpora al contrato. Hoy es nula de pleno derecho. Esto es muy importante, porque si hubiera silencio, es decir, si el predisponente faltara a sus obligaciones legales de información previa, conforme al artículo 65 del texto refundido, el contrato se debe integrar a favor de la persona consumidora. Y quiero también decir que la transparencia no es una panacea, no es una patente de corso para que el abuso se incorpore al contrato. El abuso, claro, sigue estando prohibido en el contrato de consumo español. También, cosa sumamente importante, ya digo, lo tengo que decir así de manera terminante, no puedo extenderme en la argumentación. Entonces, desde ese punto de vista, la transparencia como un elemento de del proceso de incorporación de las cláusulas al contrato, ¿qué es? Bueno, pues primero puedo decir que no es la transparencia. La transparencia de la que estamos hablando no son comunicaciones para que la persona consumidora consienta. Como diría Díez Picazo, cuando hablamos de condiciones generales partimos del supuesto de que se ha celebrado un contrato. Ese supuesto, cuando hagamos control de transparencia o control de contenido, no vamos a revisarlo. El contrato va a subsistir sin el abuso o sin la oscuridad. Por tanto, que quede claro, porque esto no está nada claro. La transparencia no es para consentir, es para que la cláusula se incorpore al contrato. Y en este sentido, como se proyecta en el ámbito precontractual, hay transparencia y el predisponente cumple sus obligaciones de transparencia, sus requisitos de transparencia, sus obligaciones legales de información previa al contrato. Fíjense qué materia tan movediza, que tiene tantos nombres. ¿Cuándo se cumplen los requisitos de transparencia? Pues cuando los antecedentes del contrato, las comunicaciones que forman parte de las obligaciones legales de información previa al contrato, coinciden con el contenido contractual. Es un poco pedestre, pero es así se cumple, así se tiene que dar por cumplida la transparencia. ¿Y cuándo se incumple? Pues cuando hay una divergencia entre esos antecedentes y el contenido contractual, pero solamente una divergencia perjudicial para la persona consumidora. Y voy a poner un ejemplo directo. La FEIN dice TAE 4 y el contrato sale una TAE del 7. Pues aquí hay claramente una falta de transparencia que determina la nulidad de pleno derecho de las cláusulas divergentes. En el caso de la TAE, es un agujero formidable en el contrato, porque salen fuera todos los elementos de gasto que se suman para formarla. Pero bien, esto quede ahí como ejemplo, ¿no? Y digamos, hasta aquí he llegado en el estudio de la transparencia con relación al contrato de consumo. Y ya el tiempo se me va quedando pequeño, pero yo quisiera en mi intervención insistir en algo, en la pregunta. ¿La transparencia es algo que aparece súbitamente con la sentencia del 9 de mayo de 2013 o tiene una historia?
Yo directamente les responderé que la transparencia tiene una historia y que esa historia se remonta al Código Civil. Artículo 1281.2 del Código Civil y 1282. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de las partes, prevalecerá esta sobre aquellas. Se compara entre las palabras, es decir, el contenido contractual y la intención evidente de las partes. Y el artículo 1282 dice cuáles son los elementos denotativos de intención, los actos de los contratantes coetáneos y posteriores a la celebración del contrato, principalmente, y dice la jurisprudencia, a partir de 1931, dice, también los antecedentes se tienen en cuenta para denotar intención, y esa intención prevalece sobre las palabras. El drama del Código Civil es que en 1889 no había mercado. Uno iba a la feria a comprarse una mula, salía con la mula, pero de los tratos preliminares del contrato no quedaba nada. ¿Cómo comparar el contrato con los tratos preliminares, con las palabras, con la intención o antecedentes de las partes si no había, no había quedado rastro de ello, ¿no? Tenemos que llegar al desarrollo del contrato de consumo cuando vemos ya a nuestro paisano con sus 600 por el páramo buscando un sitio para comer y para la sombra de un letrero que pone urbanización Los Fresnos, casas con piscina. Entonces, esta familia compra la casa, va al notario, hace la escritura y el sábado siguiente, cuando quieren entrar en la piscina, dicen, no puedes entrar en la piscina. ¿Cómo que no? Si hemos comprado una casa con piscina, dice, no, mira lo que pone la escritura. Aquí solamente os hemos vendido una casa, ¿no? Pleito, se va al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ya en el año 76 dice, no, la casa con la piscina, porque había un letrero. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha desarrollado el mercado de consumo, porque ha salido, se ha objetivado el antecedente. En el Código Civil, en la feria, no teníamos más que las palabras de unos paisanos echándose unos tragos, pero ahora tenemos un letrero y el letrero, la publicidad, prevalece sobre las palabras del contrato. Eso dictamina ya nuestro Tribunal Supremo en el año 76, en el año 77, la Ley General de Defensa de los Consumidores lo recoge en el año 84 y actualmente el artículo 61.2 recoge ese principio, la prevalencia de la oferta, promoción o publicidad sobre el contenido contractual menos beneficioso de la persona consumidora. O sea que... Señor ponente, siento decirle que le quedan 2 minutos. Bien, hay un potente desarrollo y en las últimas décadas ese desarrollo, digamos, ha tomado un cariz muy importante porque han aparecido los tratos preliminares. Tenemos la FEINLA, la FIPER, la oferta vinculante, el proyecto de escritura, la inscripción del formulario en el registro de condiciones generales de la contratación, la publicación del formulario en la web. Hay una cantidad ingente de antecedentes del contrato, pero el legislador no se ha parado ahí, sino que en ese ámbito precontractual de la incorporación de las cláusulas al contrato ha introducido un ingente conjunto de obligaciones legales de información previa al contrato. Y aquí debería de empezar mi crítica a la doctrina jurisprudencial, pero como no hay tiempo, lo único que puedo decir es que la sentencia de 9 de mayo de 2013 se caracteriza por no ver este desarrollo. O sea, dice... los requisitos de incorporación, el cumplimiento de las obligaciones legales de información previa al contrato son requisitos formales. Es decir, a la disciplina sustantiva de la transparencia la considera meramente formal. Como ya creo que el tiempo va fatal, simplemente creo que cuanto menos he dejado sembradas las semillas de la polémica que tal vez tengamos oportunidad después de las ponencias de tener o de entablar o intercambiar las distintas opiniones. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esto tan condensada como brillante ponencia. Tiene la palabra doña Patricia Suárez. No se oye. Tienes que activar el micrófono, Patricia. Perdón, que me había muteado.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Barcelona por esta oportunidad y sobre todo enhorabuena por este gran congreso que es el primero y ya sabemos que no va a ser el último porque es imprescindible y necesario seguir avanzando en los derechos de los consumidores y qué mejor que eventos como este. Además, agradezco también la oportunidad que se me da de compartir mesa con tan ilustres ponentes. Yo recojo el guante de Carlos Bayujera, persona a la que de verdad admiro porque el trabajo que ha hecho, entre otros, recopilando cláusulas abusivas una tras otra, de una escritura a otra, con sus sentencias y relatándolas todas, ha sido sin ninguna duda de gran ayuda para todos los consumidores, para que conozcamos nuestros derechos, porque si no se ejerce un derecho, el derecho no existe. Yo les quiero hablar sobre todo de lo último que venía hablando, diciendo Carlos, que es ni más ni menos que la crítica a la jurisprudencia que ha habido en nuestro país en los últimos años. Como todos sabemos, nuestro Tribunal Supremo comenzó muy fuerte, por decirlo de alguna manera, con esa sentencia de mayo de 2013 en la que declaraba, hacía un manifiesto de lo que debía ser la transparencia, el control de transparencia, y a partir de ahí un aluvión de demandas, de casos que no solamente implicaron la cláusula suelo, sino otras cláusulas abusivas. Sin embargo, todos sabemos que se produjo un escenario de grave inseguridad jurídica en la que desde Asufin, por ejemplo, hemos ido haciendo mapas jurisprudenciales de audiencias provinciales a favor, en contra, del antes, del después, en el caso de la cláusula suelo, si hay retroactividad o no hay retroactividad, un mare magnum que al final la gota que ha colmado el vaso para muchos de nosotros, qué duda cabe que ha sido las últimas y recientes sentencias del IRPH, de las que además ayer se habló en una ponencia con mayor detalle. A raíz de esta situación en que nosotros consideramos que los consumidores directamente... Se ha vuelto a mutear ahora. ¿Me oís? Ahora sí. Perdonad, es que estas cosas del directo y de la técnica, de la tecnología. Lo que decíamos, los consumidores nos encontramos en una suerte de indefensión y en ese sentido consideramos desde Asufin que por muy dura que fuera la decisión, porque no es fácil denunciar al Tribunal Supremo de tu país, era algo que teníamos que hacer y que teníamos que liderar, y así presentamos hace un mes una denuncia ante la Comisión Europea, de cuya copia además se ha recibido el Defensor del Pueblo Europeo y el Defensor del Pueblo Español, en la que ponemos de manifiesto en un escrito, en la que tengo que agradecer además a todos los juristas que han participado para ayudarnos, y sobre todo aquellos que además con su doctrina nos han inspirado, como tengo que decirlo, como el magistrado Javier Orduña, que todos sabemos de quién estamos hablando, y en este congreso más, para poner de manifiesto cómo nuestro Tribunal Supremo, en nuestra opinión, está de manera reiterada y sistemática vulnerando la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas. En este escrito de casi 50 páginas no nos limitamos, por supuesto, a la cláusula suelo o al IRPH. Ponemos de manifiesto al menos hasta 12 casos en los que el Tribunal Supremo ha dictado sentencias contrarias a esta directiva, como puedan ser pues, los problemas con el vencimiento anticipado, las idas y vueltas con los gastos de la hipoteca, por supuesto la cláusula suelo, ahora las novaciones de las cláusulas suelo, las costas procesales, el concepto de consumidor muchas veces que no alcance según a qué inversor, estamos hablando también del consumidor financiero, el problema que tienen también, por qué no decirlo, muchas pymes, muchos autónomos, porque el concepto de transparencia no les cubre en la doctrina del Tribunal Supremo, y consideramos que sigue habiendo un desequilibrio entre las partes. La limitación en los procesos colectivos, sin ninguna duda, de esto hablaré un poquito más adelante, y bueno, tantas situaciones que han supuesto para los consumidores una inseguridad jurídica, que nos han llevado una y otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una y otra vez de vuelta a nuestros tribunales, y en el caso del IRPH de nuevo vuelta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la interpretación
que hace nuestro tribunal, por qué no decirlo, es negacionista, restrictiva y absolutamente contraria a lo que nosotros creemos que debe ser. Lo que nosotros, por poner de manifiesto uno de los ejemplos que creemos que no se tratan tanto, porque yo creo que es muy conocido todo el problema de las cláusulas abusivas, pero como asociación de consumidores nos preocupa especialmente el problema del control de la transparencia en las acciones colectivas, en las acciones de cesación. Estamos en un proceso ahora mismo en el que hay una directiva en marcha que luego se tendrá que transponer a nuestro ordenamiento jurídico, que permite y que amplía y que consolida las acciones colectivas con sus más y con sus menos, que de esto podríamos hacer otro congreso, y nos encontramos con que el Tribunal Supremo empieza a manifestar, a pesar de que la sentencia de la cláusula suelo de mayo de 2013 era una acción de cesación y ahí había control de transparencia, a pesar de ello ahora hay un vuelco y el Tribunal Supremo nos empieza a decir que el control de transparencia tiene que ser caso por caso y que no cabe un análisis del control de transparencia en las acciones colectivas. Lo consideramos un absoluto retroceso, porque en nuestra opinión, qué duda cabe que estas acciones podrían, sin ninguna duda, deberían ser más sencillas para eliminar cláusulas abusivas del mercado, cuanto más rápido mejor, para evitar la saturación de los tribunales y para procurar de una manera efectiva el resarcimiento a los consumidores que han sufrido este daño. Si el control de transparencia no se puede aplicar en una acción colectiva, pues ustedes me contarán en qué se queda entonces la acción colectiva. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. En este sentido, además, creemos sinceramente que se deben promover iniciativas y que se deben impulsar. Nosotros, entre una de las cosas que pedimos, porque pedimos muchísimo a la Comisión Europea, pero una de las cosas que pedimos, y además me congratula que esté aquí hoy el presidente de ADICAE, don Manuel Pardos, porque creemos que esa iniciativa legislativa de la que nos va a hablar a continuación, para que se legisle en nuestro país el control de transparencia, la transparencia en la contratación seriada, es indispensable. Hay que impulsarla, hay que promoverla, desde luego desde su fin es nuestro mayor apoyo desde que la conocimos, pero es que creemos que desgraciadamente se ha quedado ahí parada y que hay que volver a impulsarla, que no se puede quedar ahí, porque si no, difícilmente los consumidores veremos la transparencia en nuestro ordenamiento jurídico de una manera clara, contundente y que deje de generar inseguridad jurídica. Yo, como sé que me quedan nada más que 2 minutos, no me lo tienen que decir, Pascual, voy a terminar hablando un poco de los retos que creo que los consumidores vamos a tener con el control de transparencia y que espero que en los próximos congresos se siga hablando de ellos, en el entorno que nos encontramos actualmente de un impulso importante de la digitalización, en el que sabemos que el consumo va a venir marcado de esos algoritmos que están, nunca mejor dicho, en una caja negra, en una caja oscura, y que, como bien decía Carlos, esta caja es la oscuridad, no tiene por qué ser mala siempre y cuando no vaya en detrimento de los consumidores. Sin embargo, mucho nos tememos que esta digitalización, con todas sus virtudes y con todos los beneficios que pueda tener para el consumidor, tendrá también consecuencias dañosas, consecuencias perjudiciales para los consumidores, y ahí el control de transparencia va a tener que jugar un papel indispensable para que los derechos de los consumidores no se vean agredidos una y otra vez, como desgraciadamente estamos viendo en la actualidad. Y sin más, creo que más o menos en tiempo me reservo ya para el debate. Muchas gracias de nuevo y encantada además de compartir con vosotros y deseando escuchar a mis compañeros ponentes a continuación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Has cumplido perfectamente con el tiempo y con el contenido. Bien, a continuación interviene don Manuel Pardos Vicente, presidente de ADICAE. Buenas tardes a todos, particularmente a los pacientes e interesantes personas y profesionales que nos están siguiendo, a los que les agradecemos nuestra atención. ADICAE no es una organización de abogados. Tenemos una red de abogados desde hace 33 años que ha tenido muy notorias
intervenciones hasta el día de hoy, oirán a uno de esos profesionales de nuestra red en la próxima ponencia, Juan Francisco Jiménez Chacón, abogado de Granada, pero claro que tenemos algo que ver con los abogados que legítimamente se han puesto muy masivamente a acogerse a la causa de los consumidores financieros en particular. No tenemos ADICAE, no tenemos ningún prejuicio, todo lo contrario. Creemos que las asociaciones de consumidores y usuarios no pueden hacer una competencia que sería desleal a los abogados, constituyéndose en una pseudo consulting que juega con la baza de estar protegido por las instituciones y la legalidad. El Consejo de Consumidores y Usuarios interpreto que siempre ha dicho que eso no era posible y ha rechazado esa actividad de abogacía camuflada de asociación de consumidores, otro extremo también, y dedicada a ser un consulting como otro cualquiera. Aclaro esto porque ya he dicho competencia desleal, sería, nos lo prohíbe incluso la tradición de los consumidores en toda Europa y en todo el mundo, y tendríamos que precisar que lo propio, legítimo, legal y absoluto de las asociaciones de consumidores y usuarios es la acción colectiva. La acción colectiva y la acción extrajudicial. Incluso la acción extrajudicial colectiva, que ha sido el objeto de este congreso tan interesante, tan importante, en particular felicitar a ADICAE, felicita al amigo Jesús Sánchez, su secretario, también a todos los colegios con los que hemos colaborado siempre y colaboraremos, porque son los profesionales que sirven a las asociaciones de consumidores sin ningún tipo de competencia ni prejuicio, salvo esa salvedad que he hecho de que los abogados se constituyeran en pseudoasociaciones de consumidores y usuarios. Por tanto, yo diría, la acción colectiva, la acción de cesación, muy mal regulada en España, desgraciadamente, fatalmente regulada durante todos estos años. Lo sabe muy bien ADICAE, que ha presentado más de 200 o 300. Lo sabe muy bien ADICAE también porque ante las dificultades de los jueces, de los juzgados, a veces de los fiscales, algunas veces, de los jueces naturalmente no de todos. Ha habido triunfos que se pueden ver en la historia de ADICAE claramente, desde las academias de inglés hasta el cambio de pólizas de seguros de intercase, en materia penal, el enorme caso que Honduras Forum Afinsa, las preferentes, la macrodemanda de cláusula suelo que abrió el paso a la entrada de toda la profesión, a la entrada también del propio gobierno, los propios gobiernos que crearon ese falso sistema arbitral, y digo falso porque da el poder a la patronal bancaria que lo ha tomado, no para arbitrar de verdad una solución colectiva a problemas de transparencia, que hay que decirlo con todas las palabras. La transparencia en la actuación judicial solo tiene a personas, jueces, abogados que han defendido valientemente, asociaciones de consumidores como ADICAE, la transparencia, porque lo que había es totalmente ausencia de transparencia, incumplimiento flagrante de la 9313. Claro, descubierta mucho más tarde, es decir, 20 años más tarde de haber sido pronunciada.
interpretada en la Ley de Condiciones Generales del 98, muy mal interpretada en las cláusulas abusivas, llevándolas exclusivamente casi a lo que se ha llamado en este Congreso el consentimiento, la información para el consentimiento, agarrotándose a ese principio jurídico de el vicio de consentimiento, que yo me he permitido, no soy jurista, y me he permitido atrevimiento de llamar el derecho de los contratos seriados regido por el vicio de consentimiento. Yo creo que es un derecho de las cavernas. Yo digo que se soluciona casi con una piedra del tipo de los picapiedras famosos, es decir, obrando por la parte de la... En este Congreso se han abierto por parte de ilustres juristas, incluidos los que me acompañan hoy, se han abierto las vías para discutir todos estos problemas, para imponerlos. Y por eso yo quería hablar principalmente de la ley que modestamente casi me atrevería a decir que fuera nuestra. Pues no, no es nuestra, fue del Grupo Parlamentario Socialista, que todos conocerán en el boletín del Congreso de los Diputados. Si ustedes le ponen a este nombre proposición de ley que dura el Congreso de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, que modifica toda una serie de decretos. ¿Qué hizo ADICAE? ADICAE, después de un periodo de gran colaboración y con su inspiración, pero el secretario general de entonces, Fernando Herrero, economista, y yo, como saben, profesor de Historia de la Filosofía en la universidad y en los institutos, nos atrevimos a hacer un proyecto de ley muy semejante al que aparece, pero decidimos que nosotros no éramos legisladores y que teníamos que ofrecer al Congreso de los Diputados, al que le hemos ofrecido muchos textos en estos 33 años, a todos los grupos parlamentarios, ofrecerles una serie de parámetros que resumían perfectamente por parte de los intereses de los consumidores en la transparencia, y para que se materializara, como decía efectivamente el profesor Orduña, que se materializara es, en nuestro caso, que se legislara. Se podía legislar. ¿Y qué sucedió? Que después de dar nosotros nuestro parámetro, yo creo que tuvimos algunas reuniones con Pedro Sánchez y con la ilustre jurista ministra hoy del Ejército, es decir, jueza también en su momento, por tanto, y sacaron el proyecto de ley, que es del Grupo Parlamentario Socialista. Y Don Manuel, le quedan a usted 2 minutos. Muy bien, muchas gracias. Hasta el punto que nosotros mismos, al proyecto de ley que habíamos inspirado y ayudado y apoyado y colaborado, ya le hicimos enseguida comentarios que fueron precisamente los que le entregué a Pedro Sánchez en persona, y tuvimos una larga reunión con el que ahora es el diputado valenciano, que fue un poco también el impulsor, en el que le hacíamos unos comentarios porque nos parecía que podía haber peligro, tal y como se había formulado, de que esa ley no tuviera todos los efectos. Pero no solo lo hicimos, sino que hicimos enmiendas porque empezó su tramitación. Y atención, en aquel momento sacó 208 votos en contra 133, en principio del Partido Popular,
con el que habíamos hablado, discutido. El secretario sabe que participó en una conferencia con todos los partidos, estuvieron o casi todos, muy larga, en la que estuvo Jesús Sánchez y creo que Carlos Vallujera, Orduña, no sé si llegó a estar, pero efectivamente en la que se hizo eso. ¿Y cuáles eran? Espero enviarles los parámetros que demuestran que efectivamente ADICAE propuso eso. A pesar de obtener ese éxito rotundo, tienen en el Congreso de los Diputados, que se fue retrasando, se puso en marcha. Por eso incluso se abrió periodo de enmiendas, que también enviamos a todos los partidos. Ya verán que las enmiendas van en la línea de las propuestas que han salido en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Y tiene la palabra para finalizar el turno de intervenciones don Eugenio Ribón. Pues muy buenas tardes, Pascual, muy buenas tardes, compañeros. En primer lugar, lógicamente, mi agradecimiento a ICAP por la organización del excelente congreso. Y bueno, pues estamos como en las mejores bodas. Hemos disfrutado del buen vino, que son las buenas palabras de los ponentes que me han antecedido, y ahora ya embriagados de sus conocimientos pueden escuchar más tranquilamente y más relajados simplemente lo que es el chupito final del congreso. El tiempo es muy breve, son 10 minutos y a ello nos vamos a ajustar. Tempo fugit, así lo decía Virgilio en las Geórgicas, y por lo tanto vamos allá. Federico de Castro, nuestro ilustrísimo civilista, ya en su discurso de entrada en la Real Academia de la Legislación y la Jurisprudencia en el año 1960, advertía que las condiciones generales de la contratación en masa, serían la mayor fuente de litigio de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y no se equivocaba el maestro Federico. Así es, hoy tenemos los juzgados de cláusula suelo pues colapsados, tenemos millones de demandas de cláusulas abusivas, y esto es fruto precisamente de ese descontrol de la contratación en masa en la que hemos vivido. El objetivo de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, evidentemente, no es combatir el uso de las condiciones generales, que es algo consustancial a nuestros tiempos. Vivimos en la época de Internet, de la contratación a distancia, y eso es lo propio. El objetivo de la ley es expulsar el clausulado abusivo y opaco de la contratación en masa. Y ya el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de junio del año 1995, señalaba que la contratación por adhesión no es por sí mismo una fuente automática de nulidades, pero es un campo abonado para ello, y así lo estamos viviendo. De esta manera, lo cierto es que en los momentos actuales, tal y como nos recordaba también el profesor Fernández de la Gándara, nos encontramos ante una degradación de la protección del consumidor probablemente sin precedentes. La obligación de transparencia en la predisposición de condiciones generales de la contratación es una exigencia consagrada en los artículos 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, concordante con el artículo 81 del texto refundido, y que ya preveía nuestro sistema anterior de la Ley 2684, el artículo 10.1 de la ley. Y ligada a la falta de transparencia, podemos entender también que hay que hay otro tipo de cláusulas poco trabajadas en la defensa de nuestra como abogados. Yo ya me pongo el gorro de clave de abogacía para hablar a los compañeros. Y son las cláusulas sorprendentes, las cláusulas insólitas, inesperadas, furtivas o sorpresivas, de tal manera que son aquellas que el adherente no hubiera podido pensar que razonablemente se incluían en el contrato, y se incluyen de facto en estos contratos. Cuando estamos aceptando las condiciones de muchas de las redes sociales, nos encontramos realmente que si leyéramos con esa paciencia del infinito Job todo ese clausulado, muchas de esas cláusulas son absolutamente sorpresivas y absolutamente sorprendentes. Esos también son cláusulas abusivas por falta de transparencia. La primera referencia al principio de transparencia en nuestro entorno jurisprudencial nacional viene marcada por la sentencia 18 de junio del año 2012, y sin embargo, lo cierto es que no es hasta la famosa sentencia de la cláusula suelo de 9 de mayo del año 2013 cuando en España eclosiona de una manera grandiosa la aplicación del principio de transparencia de la mano de nuestro querido maestro Orduña Moreno. Como ha apuntado también con razón en algún artículo bien interesante de los muchísimos que escribe este prolífico compañero de Barcelona, que es nuestro querido amigo Jesús Sánchez, para entender el proceso evolutivo
y funcional que ha configurado el Tribunal de Justicia Europea en la aplicación de la directiva del año 93, de la directiva 93/13, hay que asumir que esta directiva es una directiva basada en principios y ello obliga a una interpretación extensiva y no restrictiva conforme a la teleología perseguida por el legislador comunitario. El concepto de transparencia, en suma, se encuentra estrechamente vinculado al de información y presupone que en una situación contractual en la que existe una asimetría informativa, cual sucede típicamente en los contratos con condiciones generales de la contratación, este principio de transparencia es la clave que ha de regir en el contrato. Nuestro Tribunal Supremo, en un principio, entendió bien el principio de transparencia, lo entendió muy bien en la sentencia del 24 de marzo del año 2015, en la sentencia del 25 de mayo del año 2017. Ahí señalaba que la falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe. La falta de transparencia había sido, por tanto, bien entendida y mejorada con la incorporación al Tribunal Supremo del magistrado Orduña. Y así, en la sentencia también de 15 de noviembre del año 2017 o de 31 de octubre del año 2018, el Alto Tribunal, al analizar precisamente una cláusula multidivisa, había hecho precisamente referencia a la importancia de los elementos informativos que permitieran al usuario la comparación entre distintas ofertas. También, en el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 28, tenemos un voto fantástico particular del magistrado de Vicente Boadilla, en su sentencia de 22 de mayo del año 2020, que trae con acierto a colación el principio de transparencia enunciado en la sentencia del TJUE del 3 de marzo del año 2020. Sin embargo, queridos compañeros, el Tribunal Supremo rompe de un modo diametral esta interpretación correcta del principio de transparencia en sus sentencias de 12 de noviembre del año 2020 y nos aplica una doctrina absolutamente perjudicial para el consumidor, en la que señala, a mi juicio se retuerce erróneamente este principio de transparencia para someterlo a una interpretación restrictiva, y llega al absurdo de declarar que una cláusula no es transparente, pero pese a ello no es abusivo. Se trata de soslayar, en definitiva, el presupuesto y principio elemental que impone que toda falta de transparencia comporta la quiebra del predisponente de ofrecer una información útil, clara al usuario. Y esa omisión de la información es la que genera también esa abusividad por ese desequilibrio que se está imponiendo. Por lo tanto, coincidimos con el magistrado Orduña, el profesor Orduña, a la hora de señalar que la formulación del artículo 3.1 de la directiva es una formulación abierta que permite la consideración de la abusividad de todas aquellas cláusulas. Uno, o que contravengan ese principio de información, control de transparencia, o dos, que generen un desequilibrio, control de contenido. Pero la mera transgresión del principio de transparencia, en contra de la última tesis del Tribunal Supremo en esas sentencias 495, 585 del año 2020 o 596 del año 2020, evidentemente que esa transgresión del principio de transparencia ya de por sí ha de conllevar esa sanción de abusividad. En el contexto de este primer Congreso de Transparencia, muy brevemente, yo me quiero centrar, para ser prácticos a nuestros compañeros de la abogacía, en 4 puntos en los que pueden articular la defensa de los contratos con relación al principio de transparencia. Al margen de ese consabido enmascaramiento en las condiciones, que es lo que recoge la sentencia del 9 de mayo del año 2003, yo me quiero detener hoy en 4 puntos. Primero, falta de sencillez. No tengamos miedo a denunciar por falta de transparencia un contrato cuando el lenguaje no es adecuado para el adherente, porque la propia redacción compleja con un lenguaje técnico cuando se dirige a un consumidor medio ya denota por sí una falta de transparencia, y eso tiene su encaje en este principio del artículo 81A del texto refundido, cuando se señala que los contratos tienen que responder a los principios de concreción, claridad y sencillez. Por lo tanto, primero, lenguaje técnico complejo para el usuario, falta de transparencia. Segundo punto, falta de concreción en la presentación de farragosos textos. Otra de las técnicas con las que vamos a atacar los contratos es cuando nos presentan un contrato de 72 páginas, de 42 páginas para comprar un billete de transporte aéreo. Vamos a ver.
o cuando estamos contratando una cuenta de Twitter o de cualquier red social y tenemos 56 cláusulas que tardamos 42 minutos en leerlo. Eso es falta de transparencia, porque ataca el principio del artículo 81A, que es concreción y sencillez. Artículo 80, concordante con el artículo 5.5. Por lo tanto, un contrato de por sí en el que me quiero comprar un billete de avión y tengo que estar 42 minutos leyéndome esas condiciones, es un contrato que no es transparente. Y por eso también puede ser impugnado. 2 minutos, compañero. 2 minutos. 2 minutos más. Tercera conclusión, tercera vía para atacar la transparencia, la ocultación o la fragmentación y la dispersión de las condiciones. También es frecuente que para encontrar esas condiciones en las de la contratación nos vengan dispersas, fragmentadas. El otro día estaba trabajando con una acción también de cesarización bien interesante, de una red social bien conocida, dirigida a chavales de 13 años, y me encontraba 4 apartados distintos. Términos de servicios, política de privacidad, normas de comunidad, política de cookies. Esa dispersión, que al final se traducía en otras 100 páginas de condiciones generales de contratación, es falta de transparencia. Y finalmente, el modo de presentación de las condiciones. Cuarto vía para atacar la falta de transparencia. Cuando las condiciones se presentan de una manera dificultosa para el examen, bien porque sean en letra pequeña, bien porque son en scroll, hay que descender en scroll y no hay manera de leerlo, o bien por el contraste de letra y el color del papel incluso. En definitiva, así se modificó el artículo 81b por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, cuando se introducía ese déficit de transparencia. Pascual, te veo la cara, me estás diciendo que hemos llegado al final. Has cumplido perfectamente el tiempo. La verdad que os quiero agradecer a los 4 que os hayáis sujetado al tiempo, pese a las impertinencias de este moderador que ha tenido que hacer los avisos reglamentarios. Bueno, pues vamos a iniciar un turno de intervenciones también breve, desgraciadamente, con las preguntas que algunos de los asistentes nos han ido formulando. La primera va dirigida para don Carlos Vallujera y es de uno de los asistentes que le ha llamado la atención la expresión de que la transparencia combate la oscuridad solo cuando perjudica a la persona consumidora. Si podía aclararnos un poco más este extremo, don Carlos. Muchas gracias, Pascual. Uno cree que esto es algo evidente y agradezco la pregunta porque me parece que no lo es, ¿no? El Tribunal de Justicia ha repetido muchas veces que las normas de protección de las personas consumidoras se acometen en el contexto de un contrato desequilibrado en que hay una asimetría informativa y una asimetría de poder contractual que debe ser compensada y reequilibrada mediante una intervención externa al contrato. Como lo que llega al Tribunal de Justicia son pleitos ante jueces, la intervención externa, algo completamente innovador y nuevo en el derecho contractual, esa persona que reequilibra es nada menos que el juez que en el derecho contractual por negociación está en una posición de neutralidad, tiene que reequilibrar. Entonces, esto nos pone en relación con la norma que habilita al juez o al órgano administrativo para reequilibrar. O sea, la norma quita poder a una parte y se lo da a otra. La norma de transparencia obliga al predisponente a informar y el adherente no está obligado a conocer. Se le pone en una posición que tiene una posibilidad efectiva de conocer la carga jurídica y económica del contrato. Es decir, esto es en una situación de embudo y de dificultad para la persona consumidora, las normas de protección entre las que se cuentan las de transparencia son una ley del embudo a favor de la persona consumidora. Solo la oscuridad que le perjudica es nula de pleno derecho, del mismo modo que solamente el abuso perjudicial es nulo de pleno derecho, tal como dice expresamente muchísimos preceptos, entre otros y singularísimamente el 8.1 de la Ley de Condiciones Generales. Muchas gracias, Carlos. ¿No? Hay otra pregunta para Patricia y para Manuel, para los dos, desde la perspectiva de la representación de asociaciones de consumidores y usuarios. ¿Cómo ven
el estado actual de la cuestión, es decir, hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos de ir. Es una pregunta bastante complicada para intentar responder en el poco tiempo que queda, pero os agradecería un esfuerzo de concentración en la respuesta. Bueno, bueno, con permiso de don Manuel, voy rápido y así le doy mucho más espacio a él. Yo me gustaría creer que el trabajo que hacemos las asociaciones de consumidores con la inestimable ayuda de cientos de abogados de consumo de nuestro país terminará haciéndole entender a las empresas, no solamente a los bancos, sino a todas las empresas en general, que la transparencia en los contratos, en la contratación es imprescindible y que no pueden seguir abusando de los consumidores, no pueden matar al cliente. Tienen que salvar a su cliente y la única manera es hacer contratos equilibrados, justos y transparentes. Muchas gracias. ¿Sí? Don Manuel. Sí, yo considero que es una pregunta muy importante, preguntar por las asociaciones de consumidores y usuarios en estos momentos. Empezamos muy bien. ¿Ustedes saben cuántas asociaciones están inscritas a nivel autonómico que tiene competencias plenas? Más de 300 o 400. Una cosa verdaderamente absurda. Y a nivel incluso nacional, el registro está inválido desde hace, no sé si 10 o 20 años, con unas asociaciones que no aparecen, que no sirven, y ahí es o que no son nadie, o que se apuntaron, porque ni autonómicamente ni a nivel nacional hay prácticamente ninguna condición seria para constituirte en asociación de consumidores y usuarios. Y por tanto, sin embargo, hay una esperanza. La nueva directiva de cláusula, perdón, de acción colectiva o acciones de representación, que la llaman, ya la conocen, tiene un año, si no recuerdo en estos momentos mal, para traducirse a ley en España, o quizás sean más, pero el gobierno ya podría, y ADICAE, lo mismo que hemos estado con el gobierno de Pedro Sánchez, queriendo que cumpliera lo que ellos mismos aceptaron de transparencia, ahora vamos a estar queriendo que cumpla lo más pronto posible, puesto que está claro que para el funcionamiento de un mercado como hoy, de grandes empresas, globalizado, etcétera, y esta directiva exige un repaso a las asociaciones de consumidores para que no suceda como en Norteamérica, en donde la eficacia de las acciones colectivas es muy grande, pero el abanico de interposición, incluso falsas asociaciones, han llegado a ser denunciadas porque estaban movidas por otra empresa que quería hundir a la empresa respectiva. Es decir, un problema tremendo. Para que funcione la acción colectiva tiene que ser bajo la honestidad, la representatividad y el que las asociaciones de consumidores, y ahí vendría una cosa, estén bien financiadas, que menos organización, y desde luego que no sean 300 y cuestiones de ese tipo. Es decir, creo que hay esperanza, creo que la pregunta es importante y que para el objeto de este congreso es muy importante. Y una última cosa, está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, importantísima para que las asociaciones de consumidores tengan instrumentos, también los abogados, la abogacía, por supuesto, en todo lo que tenga competencia las asociaciones de consumidores, como profesionales independientes y honestos, lo tiene la abogacía. Y finalmente, una ley que tenía que estar ya impuesta y que enseguida verán, extrajudicial, la resolución extrajudicial de conflictos, tenía que hace 4 años haber transcrito, perdón, no transcrito, tardó 3 años, estuvo denunciada la Comisión Europea España, y entonces hicieron la ley que afecta al sistema arbitral de consumo, pero y alguna otra cosa más administrativa. A la banca se le dio una vez más tiempo, pero tiempo de 8 meses, si no recuerdo mal. Y no lo ha cumplido, es decir, llevamos 4 años, ha prometido
a instancias y además de ADICAE, vuelvo a presumir, perdonen por mi inmodestia, han prometido Pedro Sánchez y la ministra Calviño varias veces, siempre que se les pregunta, hacer una agencia de defensa especial vinculante, no como los actuales servicios de reclamaciones financieros o de los servicios generales o otras leyes que son meramente administrativas sin capacidad, etcétera. Atención ahí, la abogacía podía unirse a los consumidores o a ADICAE si quieren. Creo que los demás consumidores también no aprietan, ¿eh? Entonces, muy importante, creo, para la abogacía, por eso me he extendido. Perdón, presidente. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, hemos visto antes el papel tan importante del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las asociaciones, y la última pregunta, barriendo un poco para casa en un congreso organizado por un colegio de abogados y coorganizado por tantos colegios también de la abogacía y del Consejo General, pues aprovechando que nuestro ponente, Eugenio Ribón, es abogado, es presidente de la Asociación de Derecho de Consumo y además miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y de la subcomisión del Consejo General de la Abogacía Española, del Derecho de la Competencia y de Consumo, pues la última pregunta te la voy a poner en bandeja, Eugenio, porque, si te parece, para valorar un poco el papel que yo creo que ha sido tan fundamental que ha desempeñado la abogacía prácticamente en el último decenio en la defensa del valor de la transparencia, específicamente incluso en lo que es la protección del consumidor. Por si puedes brevemente valorarlo. Sin abogacía no hay avance, querido Pascual. Lo que no se reclama en tribunales no existe. Lo que no se ejercita nunca conlleva ningún tipo de cambio. Sin la labor de los miles y miles de abogados que han llevado con una paciencia infinita, demanda tras demanda, con el agotamiento de luchar contra un sistema judicial decimonónico, con un código civil absolutamente estancado en los umbrales de lo que era la contratación bajo iguales, que nada tiene que ver con la contratación en masa, no hubiéramos avanzado absolutamente nada. Han sido ellos los que han llegado a las audiencias provinciales, han sido ellos los que han llegado al Tribunal Supremo, han sido ellos los que, luchando contra el Tribunal Supremo, han llegado al Tribunal de Justicia Europea, y han sido ellos los que han devuelto la ilusión, la esperanza y los ahorros de miles y miles de ciudadanos. Chapó por la abogacía, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias también, Carlos, Patricia, Manuel y a Ignacio Joya, que será el que tenga que hacer la labor de resumir como relator pues todas estas brillantísimas intervenciones. Y por mi parte, simplemente dar otra vez la enhorabuena y agradecer al Colegio de Abogados de Barcelona la oportunidad que nos ha dado a todos de participar y de sumarnos a esta iniciativa pues tan fructífera como estamos todos viviendo a lo largo de estos 2 días. Muchas gracias.